Bernardino nació el 8 de septiembre de 1380 en la ciudad montañosa de Massa Marittima, situada en Toscana, Italia. Desde sus primeros años de vida, experimentó la inestabilidad de un mundo rodeado de adversidades e incertidumbres. La Italia del siglo XIV era un lugar de belleza y contrastes, con ciudades prósperas y ricas en arte y cultura, pero también permeada por conflictos políticos, guerras locales y frecuentes epidemias. En medio de esta atmósfera, la vida de Bernardino comenzó en una familia de origen noble, pero marcada por la pérdida prematura de sus padres, lo que lo dejó huérfano aún en su infancia. Este golpe lo lanzó en una jornada de profunda dependencia de la providencia divina, algo que, aunque duro, esculpiría su fe en un molde inquebrantable. Los tíos de Bernardino, que lo acogieron tras la muerte de sus padres, eran devotos y profundamente ligados a la iglesia. Ellos buscaron proporcionar al niño una educación sólida, tanto espiritual como académica. Bernardino fue incentivado a leer los evangelios y conocer las vidas de los santos, que eran narradas con entusiasmo por su tía, una mujer piadosa y de intensa devoción mariana. Para el joven Bernardino, esos momentos de enseñanza y oración en familia se convirtieron en una fuente de consuelo e inspiración. Solía decir que el recuerdo de las palabras de su tía lo sostenía en los momentos más difíciles y que su amor por la Virgen María comenzó en esas noches sencillas, a la luz de las velas, mientras escuchaba historias de fe y milagros. Sin embargo, a pesar del amor y el cuidado de sus tíos, la ausencia de sus padres dejó un vacío que Bernardino sentía profundamente. Miraba a otros niños que aún tenían a sus madres y padres a su lado, y ese contraste era doloroso. Una vez, al asistir a una celebración en la catedral de Massa Marittima, vio a una madre besando el rostro de su hijo antes de que ambos se arrodillaran en oración. En ese momento, Bernardino sintió una mezcla de tristeza y un ardiente deseo de encontrar un amor paterno que el mundo parecía haberle negado. Entonces, comenzó a buscar una relación íntima con Dios, entregándole sus dolores, miedos y aspiraciones. Fue un proceso gradual, pero revelador. El niño, antes tímido y marcado por el luto, comenzó a desarrollar una fuerza interior que lo guiaría por toda la vida. El espíritu caritativo de Bernardino comenzó a manifestarse temprano. Mientras muchos niños de su edad jugaban por las calles de la ciudad, él ya se sentía atraído por los necesitados. En las calles de Siena veía a mendigos con ropas harapientas y madres suplicando por comida para sus hijos. Esa visión tocaba profundamente su corazón. Bernardino, aunque solo era un joven, llevaba trozos de pan y frutas que lograba en casa para aquellos que encontraba a lo largo del camino. Sus tíos, inicialmente preocupados por el comportamiento del niño, se dieron cuenta de que había en él un llamado especial, algo que no podía ser contenido. Comenzaron a entender que Bernardino no solo estaba creciendo en estatura, sino también en santidad, con un corazón que ya mostraba signos de una compasión extraordinaria. A los 10 años de edad, Bernardino sufrió una enfermedad grave que casi le costó la vida. Durante semanas estuvo postrado, débil y febril, mientras su familia y amigos oraban fervorosamente por su recuperación. Fue un periodo de prueba para el niño que, incluso en su fragilidad, no dejaba de rezar y confiar en la misericordia de Dios. Le decía a su tía, con una serenidad sorprendente para su edad, que aceptaba la voluntad de Dios, sea cual fuera. Esta experiencia de casi muerte no solo lo fortaleció físicamente cuando finalmente se recuperó, sino que también enraizó en él una certeza aún mayor de que su vida pertenecía completamente a Dios. Emergiendo de este episodio con una madurez espiritual evidente y una determinación renovada de servir a los demás.
Al entrar en la adolescencia, Bernardino comenzó a sentir un ardiente deseo de buscar el conocimiento. Dedicaba horas al estudio de teología, filosofía y derecho canónico, pero nunca se alejaba de la vida de oración y del servicio a los pobres. En ese tiempo, la situación política y social de Siena era tumultuosa, con frecuentes enfrentamientos entre facciones rivales. Bernardino, sin embargo, permanecía imperturbable, manteniéndose enfocado en sus estudios y en el cuidado de los enfermos y necesitados. Sus amigos y conocidos a menudo se admiraban de la forma en que lograba mantener la calma en medio del caos, siempre encontrando palabras de esperanza para quienes lo rodeaban. Parecía tener una serenidad que provenía de un lugar más profundo, algo que las circunstancias externas no podían alterar. En 1400, cuando Bernardino tenía 20 años, la peste devastó Siena. Esta era una enfermedad implacable que aterrorizaba a todos con su rapidez y letalidad. La ciudad quedó desolada, con familias enteras sucumbiendo a la plaga. Pero en medio del desespero, Bernardino se destacó como un faro de esperanza. Sin miedo a contraer la enfermedad, se ofreció como voluntario en el Hospital de Santa María de la Scala, que estaba sobrecargado de pacientes y casi sin ayuda. Durante 4 meses, Bernardino cuidó de los enfermos y moribundos, llevando consuelo y esperanza a las almas afligidas. Limpiaba heridas, cargaba cuerpos y ofrecía oraciones incesantes por los que estaban al borde de la muerte. Su compasión era visible en cada gesto y su presencia era una fuente de paz para aquellos que sufrían. Esta experiencia en la línea de frente de una crisis tan devastadora moldeó profundamente el carácter de Bernardino. Vio de cerca la fragilidad de la vida humana y la necesidad de una fe que fuera más que palabras, sino una acción concreta en favor de los demás. Entendió que el amor de Cristo no podía ser solo teórico. Debía encarnarse en gestos de misericordia, especialmente en tiempos de crisis. Al final de la epidemia, aunque exhausto y físicamente debilitado, Bernardino sintió una inmensa alegría en su corazón, sabiendo que había hecho todo lo que estaba a su alcance para aliviar el sufrimiento de aquellos a su alrededor. A partir de ese momento, su vida tomó un rumbo definitivo. Sabía que estaba llamado a ser un siervo fiel, dispuesto a dar todo de sí por el reino de Dios. Las experiencias de la juventud de Bernardino de Siena son un testimonio vivo de cómo el dolor y las adversidades pueden transformarse en una fuerza espiritual sorprendente. No solo superó las pérdidas y dificultades, sino que las usó como combustible para un amor más profundo y comprometido con Cristo y con el prójimo. Este viaje inicial de fe y caridad preparó el terreno para el gran predicador que llegaría a ser, un hombre cuya voz más tarde resonaría por toda Italia, llamando a la conversión y al amor incondicional al nombre de Jesús. En el año de 1400, la peste alcanzó Siena con una fuerza devastadora. En cuestión de semanas, las calles que antes bullían de comerciantes, artesanos y campesinos se convirtieron en un escenario de desolación. El silencio que reinaba sobre la ciudad solo era interrumpido por el sonido de carretas que llevaban a los muertos a sepulturas colectivas. Siena, como muchas otras ciudades italianas, era asolada por esta enfermedad implacable que no distinguía ricos de pobres ni jóvenes de ancianos. Era un tiempo de miedo e incertidumbre, donde incluso el más devoto de los cristianos podría verse consumido por la desesperación. Fue en este contexto que Bernardino, entonces con 20 años, decidió entregarse completamente al servicio de los afligidos. Bernardino sintió el llamado a ayudar a los enfermos como una misión sagrada, algo que no podía ser ignorado. Miró la cruz de madera que llevaba en su cuello y supo, en ese instante, que debía actuar.
La decisión de ingresar al Hospital de Santa María de la Scala no fue solo un impulso de caridad, sino una respuesta directa al Evangelio que conocía tan bien. Bernardino no estaba solo dispuesto a arriesgarse a contraer la enfermedad. Sabía que estaba poniendo su vida en manos de Dios, confiando en que el servicio al prójimo era la más pura expresión de su fe. Esta elección no fue hecha sin dolor. Sabía que podría nunca más ver a su familia o amigos, pero el amor por los enfermos y moribundos era mayor que el miedo de perder su propia vida. El Hospital de Santa María de la Scala, uno de los más antiguos de Europa, estaba lleno de enfermos en condiciones precarias. El personal médico y los voluntarios no podían atender la creciente demanda de pacientes que llegaban diariamente, muchos ya en estado terminal. Bernardino no se dejó intimidar por el caos a su alrededor. Desde el primer día se sumergió de lleno en el trabajo, sin dudar. Limpiaba heridas purulentas, distribuía alimentos y agua a los moribundos y, sobre todo, ofrecía consuelo espiritual a quienes estaban al borde de la muerte. La experiencia fue un verdadero bautismo de fuego para el joven, que aún estaba aprendiendo el significado más profundo de la compasión. Sentía el peso de cada mirada desesperada, de cada mano temblorosa que sostenía la suya en busca de consuelo. Esos momentos de intimidad con el sufrimiento ajeno dejaron una marca indeleble en su alma. Una escena en particular quedó grabada en la memoria de Bernardino. Un hombre anciano, cubierto de heridas y febril, sostuvo la mano de Bernardino y, con la voz casi apagada, preguntó: «¿Dónde está Dios ahora, joven?». Bernardino, tomado por una súbita emoción, se arrodilló al lado de la cama y dijo: «Él está aquí, en tu dolor, en mi cuidado y en la esperanza que aún queda en tu corazón». El hombre, que estaba visiblemente cerca del final, sonrió de forma serena, como si esas palabras hubieran sido una respuesta muy esperada. Pocas horas después, falleció en paz, sosteniendo un rosario que Bernardino le había dado. Estos encuentros con el dolor y la muerte moldearon no solo el carácter del joven, sino también su visión del mundo. Entendió que la presencia de Dios se manifestaba de forma más intensa precisamente donde el sufrimiento era más profundo. Mientras muchos temían entrar en contacto directo con los infectados, Bernardino no veía alternativa. Creía que, si Cristo estaba dispuesto a sacrificarse por todos, él también debía estar dispuesto a enfrentar el riesgo. Este valor, que algunos llamarían imprudencia, era en realidad un acto de amor radical. Bernardino llegó a contraer una fiebre alta durante este periodo, un signo alarmante de que él mismo podría haber sido contagiado por la peste. Sin embargo, en lugar de buscar descanso inmediato, continuó cuidando a los enfermos hasta que se vio obligado a acostarse, exhausto y febril, en uno de los lechos del hospital. A pesar de su debilidad, oraba con fervor para que Dios le diera fuerzas para seguir sirviendo. Para sorpresa de todos, Bernardino se recuperó rápidamente, algo que fue visto como un milagro por muchos de sus colegas. La devoción de Bernardino al trabajo era tal que casi no dormía. Durante la noche, cuando los gemidos de los enfermos resonaban por los pasillos del hospital, se levantaba para ofrecer palabras de consuelo o un vaso de agua. Los otros voluntarios veían en él un ejemplo de dedicación y santidad, y muchos se inspiraron en su valentía para continuar la lucha, incluso cuando todo parecía perdido. Bernardino sabía que la caridad no era solo una virtud, sino una fuerza que transformaba tanto a quien la recibía como a quien la practicaba. Sentía una profunda alegría en cada acto de bondad, incluso en los más simples, como sostener la mano de un moribundo u ofrecer una sonrisa a quien ya no esperaba nada de la vida. A medida que pasaban los meses, la intensidad de la epidemia comenzó a disminuir,
Pero el trabajo de Bernardino en el Hospital de Santa María de la Scala no se detuvo. Continuó atendiendo a los enfermos remanentes, muchos de los cuales estaban demasiado debilitados para regresar a sus hogares. En esos momentos finales de la crisis, él se dio cuenta de que el mayor milagro no era solo la cura física, sino la transformación espiritual que ocurría en los corazones de aquellos que, antes endurecidos por el pecado o por la desesperación, encontraban una nueva esperanza en la fe. Él fue testigo de confesiones sinceras y conversiones inesperadas, lo que reforzó su convicción de que la gracia de Dios actuaba en los lugares más improbables. El término de la peste en Siena fue un momento de alivio para la ciudad, pero para Bernardino también fue un tiempo de profunda reflexión. Sabía que había sido transformado por esa experiencia de manera irreversible. El joven que entró al hospital como un simple voluntario salió de allí con una visión más clara de su misión en el mundo. Había tocado el dolor de cerca y aprendido que el verdadero sentido de la vida cristiana estaba en entregarse completamente por el bien del prójimo, sin reservas. El período de la peste, aunque doloroso y lleno de pruebas, fue el punto de inflexión que definió el resto de su vida y ministerio. Al dejar el hospital, Bernardino tenía la certeza de que necesitaba continuar su trabajo de evangelización y caridad. Sintió que Italia y el mundo en general necesitaban desesperadamente un mensaje de esperanza, especialmente después de tanta devastación. En sus oraciones pedía orientación sobre el próximo paso a seguir, y la respuesta que recibía siempre era la misma: ve y predica. Sabía que el dolor que había presenciado no podría ser olvidado, sino que debería ser transformado en una llama de amor que calentara corazones endurecidos e iluminara almas perdidas. A partir de ese momento, Bernardino se comprometió a llevar la palabra de Dios más allá de los muros de Siena, anunciando con pasión el nombre de Jesús como fuente de cura y salvación. En el año 1402, después de la intensa experiencia de cuidar a los enfermos durante la peste en Siena, Bernardino sintió un deseo incontrolable de dedicarse completamente a Dios. Con solo 22 años de edad, sabía que había un camino claro ante sí: el camino de la vida religiosa. El llamado para seguir más de cerca el ejemplo de Cristo era ahora una realidad que no podía ser ignorada. La decisión de ingresar a la Orden de los Franciscanos no fue simplemente un paso adelante en su jornada espiritual. Fue una respuesta concreta a una vocación que ya ardía en su corazón desde hacía mucho tiempo. El joven estaba listo para abandonar todas las posesiones, renunciar a las comodidades y abrazar la pobreza como un modo de vida, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Al llegar al convento franciscano, Bernardino fue recibido con cierta curiosidad por los hermanos, que veían en aquel joven una mezcla de fervor y simplicidad. Los primeros días en el convento estuvieron marcados por el silencio y la contemplación. Bernardino encontró allí un ambiente propicio para profundizar su espiritualidad, con largas horas de oración, meditación de las Escrituras y penitencia. Para él, esta nueva fase representaba más que un refugio espiritual. Era un renacer interior. Sentía que estaba, de hecho, iniciando una nueva vida, donde la única riqueza que buscaba era la santidad. La rutina austera del convento incluía ayunos frecuentes, noches frías sin mantas y tareas de trabajo arduo, como cuidar el jardín o lavar la ropa de los hermanos. Bernardino abrazó cada uno de esos desafíos con alegría y devoción. Los hermanos quedaron impresionados con la humildad y la disposición del novato, que nunca se quejaba, incluso en las situaciones más difíciles. Cierta vez, mientras lavaba los platos en la cocina, Bernardino escuchó a un hermano comentar que él poseía un corazón de oro, a lo que respondió:
Si el oro es tan valioso para nosotros, ¿cuánto más valiosa es la gracia de Dios en nuestras almas? Esta humildad sincera y espontánea hacía de él un ejemplo vivo de la espiritualidad franciscana, centrada en la simplicidad y el desapego. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Bernardino comenzara a sentir una creciente inquietud en su interior. Aunque el convento ofrecía paz y comunión con Dios, sentía que su misión estaba más allá de los muros de aquel lugar sagrado. Sabía que había una multitud de almas sedientas de esperanza y redención del lado de afuera. El deseo de predicar la palabra de Dios comenzó a arder en su corazón de una manera que nunca había experimentado antes. Era un fuego que lo consumía, una urgencia que no podía ser reprimida. Bernardino comenzó a orar intensamente, pidiendo a Dios que lo guiara en la dirección correcta y lo fortaleciera para enfrentar los desafíos que seguramente vendrían con la vida apostólica. A pesar de su pasión por la predicación, Bernardino enfrentó una dificultad inesperada. Su voz era débil y casi inaudible. Este obstáculo lo dejó profundamente frustrado, pues sabía que para alcanzar a las multitudes necesitaba una voz fuerte y clara. Bernardino oró durante días, suplicando a Dios que lo capacitara para esta misión. Sus oraciones estaban cargadas de lágrimas, pues sentía que su vocación estaba en juego. Cierta noche, mientras estaba en profunda oración ante el crucifijo, experimentó un momento de gracia extraordinaria. Sintió una fuerza interior que parecía irradiar de su pecho, como si una nueva vida estuviera siendo insuflada en su ser. Al día siguiente, al intentar predicar para un pequeño grupo de hermanos, Bernardino notó que su voz se había vuelto más firme y resonante. Los hermanos, maravillados, reconocieron aquello como un verdadero milagro. Con su nueva voz, Bernardino comenzó a predicar en plazas públicas e iglesias. Inicialmente, atraía solo a unas pocas decenas de personas, pero a medida que su fama se extendía, las multitudes comenzaron a aumentar. Las palabras de Bernardino no eran solo elocuentes, venían cargadas de una pasión que tocaba los corazones más endurecidos. Hablaba del amor de Cristo, del arrepentimiento y de la necesidad de conversión con una fuerza que hacía que los oyentes lloraran y se volvieran hacia Dios. En una de sus primeras predicaciones, en la plaza principal de Siena, cientos de personas se reunieron para escucharlo. Durante su discurso, Bernardino hablaba con tal fervor que muchos caían de rodillas, confesando sus pecados y pidiendo perdón a Dios. El impacto de las predicaciones de Bernardino fue tan grande que comenzó a ser invitado a predicar en otras ciudades de Italia, como Florencia, Milán y Roma. En cada lugar encontraba multitudes ansiosas por escuchar su mensaje de esperanza y redención. Bernardino, sin embargo, siempre recordaba mantener la humildad. Sabía que no era su elocuencia la que convertía las almas, sino la gracia de Dios, operando a través de su debilidad. Este sentido de dependencia total de Dios era evidente en sus palabras y actitudes, y él frecuentemente decía a los oyentes: «No es mi voz la que os habla, sino el Espíritu de Cristo que os llama a la salvación». Una de las características más marcantes de las predicaciones de Bernardino era su insistencia en la necesidad de reformar la sociedad. No se contentaba solo con predicar la conversión personal, también clamaba por justicia social. En una Italia marcada por la corrupción, la explotación económica y la desigualdad, Bernardino era una voz profética que denunciaba los abusos de los poderosos y defendía los derechos de los pobres. Sus palabras a menudo incomodaban a los ricos y poderosos, que veían en él una amenaza al status quo. Bernardino, sin embargo, no se dejaba intimidar. Sabía que su misión era hablar la verdad, incluso si eso le costaba la vida.
Además de su predicación vigorosa, Bernardino también promovía la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Llevaba un estandarte con las letras IHS, un símbolo que representaba el nombre de Jesús en griego y explicaba su significado al pueblo. Enseñaba que el nombre de Jesús tenía poder de cura, liberación y reconciliación. Para Bernardino, el nombre de Jesús era un refugio seguro para las almas afligidas y una fuente de esperanza para los que estaban perdidos. Animaba a los fieles a invocar ese nombre en todas las circunstancias, creyendo que traía consigo la presencia viva del Salvador. Esta devoción comenzó a difundirse por toda Italia, convirtiéndose en un movimiento de renovación espiritual que unía a los cristianos en torno a un símbolo de esperanza. Muchos se acercaban a Bernardino no solo para escuchar sus predicaciones, sino también para recibir consejos espirituales y oraciones. Pasaba horas atendiendo personas en confesión, ofreciendo consuelo a los afligidos y orientación a los que buscaban una vida más cercana a Dios. El joven fraile, antes desconocido, ahora era visto como un verdadero apóstol de la fe, alguien que estaba transformando corazones y ciudades enteras con su palabra y ejemplo. Sin embargo, el camino de Bernardino no fue exento de desafíos y persecuciones. Algunos clérigos y líderes seculares lo acusaron de promover un culto exagerado al símbolo del IHS y de incitar rebeliones sociales con sus predicaciones. Bernardino fue llamado a Roma para defenderse de estas acusaciones, enfrentando un tribunal eclesiástico que podría decidir su futuro en la Iglesia. Una vez más, Bernardino mostró un coraje extraordinario. Defendió su devoción al nombre de Jesús con firmeza y claridad, explicando que su único objetivo era glorificar a Cristo y llamar al pueblo a la conversión. Su defensa fue tan convincente que el Papa no solo lo absolvió de las acusaciones, sino que también lo elogió por su celo apostólico. Esta fase de su vida marcó un punto de inflexión en la misión de Bernardino. Entendió que la verdadera predicación no era solo un acto de palabras, sino una entrega completa al servicio de Dios y del prójimo, incluso ante persecuciones e incomprensiones. Para Bernardino, lo esencial era seguir el llamado de Cristo, sin miedo a las consecuencias. A partir de ese momento, intensificó aún más sus esfuerzos de evangelización, viajando incansablemente por toda Italia y llevando consigo un mensaje de fe, esperanza y amor. A principios de 1418, Bernardino de Siena estaba en plena ascensión como uno de los predicadores más poderosos de Italia. Recorría las ciudades con una energía casi sobrenatural, atrayendo multitudes de fieles en cada plaza donde hablaba. Pero lo que realmente marcaba sus predicaciones no era solo la elocuencia, sino la profunda devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Bernardino llevaba consigo un pequeño estandarte adornado con las letras IHS, la abreviatura del nombre de Jesús en griego, un símbolo que presentaba a los fieles como un emblema de salvación y esperanza. Para Bernardino, este símbolo no era solo una representación visual, sino un canal de gracia divina. Las predicaciones de Bernardino sobre el Santísimo Nombre de Jesús tenían un propósito claro: transformar corazones e inspirar una devoción verdadera a Cristo. En cada sermón explicaba que el nombre de Jesús no era solo una palabra, sino la propia presencia de Cristo. Con una voz que sonaba como un trueno, Bernardino instigaba a los fieles a invocar ese nombre con confianza, especialmente en los momentos de mayor desesperación. En una época marcada por conflictos políticos, epidemias e inestabilidad social, estas palabras resonaban con una fuerza particular. Enseñaba que el nombre de Jesús podía curar heridas
espirituales, traer paz a las almas perturbadas y restaurar la esperanza donde todo parecía perdido. Sin embargo, promover esta devoción no era una tarea fácil. En algunas ciudades, Bernardino fue recibido con entusiasmo, mientras que en otras enfrentó críticas y desconfianza. Ciertos clérigos lo acusaron de introducir una nueva forma de culto que desviaba el enfoque de la liturgia tradicional. Temían que el uso del símbolo IHS pudiera ser interpretado de manera equivocada, como una práctica supersticiosa. Bernardino, sin embargo, estaba convencido de que su misión estaba inspirada por el propio Cristo. Soportó las críticas con paciencia y perseverancia, consciente de que el camino de la evangelización nunca sería exento de oposición. Un giro importante ocurrió en la ciudad de Milán. En una plaza llena de gente, Bernardino comenzó a predicar sobre el poder del nombre de Jesús, sosteniendo su estandarte de IHS por encima de su cabeza. La multitud estaba atenta, cautivada por su pasión y carisma. De repente un hombre gritó desde medio de la multitud, cuestionando la autenticidad del símbolo y acusando a Bernardino de herejía. La escena causó un murmullo y algunas personas comenzaron a alejarse, temiendo una posible controversia. Bernardino, sin embargo, no se inmutó, miró directamente al hombre y con una calma impresionante respondió: «Este nombre es la fuente de toda paz y todo poder. Si hay dudas en tu corazón, deja que Cristo te cure». Estas palabras, dichas con una convicción desarmante, silenciaron al hombre y trajeron de vuelta la atención de la multitud. El episodio de Milán fue solo uno de los muchos desafíos que Bernardino enfrentó en su misión de promover la devoción al santísimo nombre de Jesús. En cierta ocasión, fue convocado a comparecer ante un tribunal eclesiástico para defenderse de acusaciones de herejía. No era la primera vez que su fe era puesta a prueba de forma tan directa, pero el peso del juicio era particularmente grande. Sabía que sus predicaciones estaban impactando la vida de miles de personas, pero también comprendía que un veredicto negativo podría arruinar su ministerio y comprometer su credibilidad como predicador. Bernardino pasó noches enteras en oración, pidiendo fuerzas a Dios para soportar esa prueba. En el tribunal, Bernardino se presentó con humildad, pero sin miedo. Los inquisidores eran hombres rígidos, decididos a proteger la ortodoxia de la fe católica. Lo interrogaron exhaustivamente, buscando cualquier señal de desvío doctrinal en sus predicaciones. Bernardino, sin embargo, defendió su devoción con una claridad y serenidad que sorprendieron a todos. Explicó que el nombre de Jesús era central para la fe cristiana, ya que representaba la encarnación del Verbo Divino. No estaba promoviendo una nueva forma de culto, sino simplemente animando a los fieles a recordar que Cristo estaba siempre presente, especialmente en las horas de mayor necesidad. La defensa de Bernardino fue tan convincente que los inquisidores no solo lo absolvieron de las acusaciones, sino que también lo alentaron a continuar su trabajo de evangelización. Para Bernardino, este fue un momento de confirmación espiritual, una señal de que estaba en el camino correcto. Sintió una renovada confianza en su misión y intensificó aún más su predicación sobre el santísimo nombre de Jesús. El episodio del tribunal no solo fortaleció su fe, sino que también despertó la admiración de muchos que antes dudaban de sus intenciones. Ahora era visto como un verdadero defensor de la ortodoxia, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Mientras Bernardino continuaba viajando por Italia, comenzó a notar un nuevo fenómeno en sus predicaciones. Las personas no solo escuchaban sus palabras, sino que también se acercaban al estandarte de IHS en busca de bendiciones. Algunos
tocaban el símbolo con reverencia, mientras otros simplemente lo miraban con lágrimas en los ojos, como si estuvieran ante algo sagrado. Bernardino se dio cuenta de que el nombre de Jesús, que promovía con tanto celo, estaba realmente tocando los corazones de las personas de una manera profunda y transformadora. Vio milagros sucediendo ante sus ojos, enfermos que encontraban cura, pecadores que experimentaban una verdadera conversión y familias deshechas que volvían a reconciliarse. Entre estos casos hubo uno que marcó profundamente a Bernardino. En una pequeña ciudad de Toscana, una mujer trajo a su hijo ciego para que el santo orara por él. El niño tenía alrededor de 7 años y nunca había visto la luz del sol. Con un corazón lleno de compasión, Bernardino se arrodilló frente al niño, tomó sus manos e invocó el nombre de Jesús con fervor. Jesús, concede a este pequeño la visión, si es tu voluntad, oró. Para sorpresa de todos los presentes, el niño comenzó a parpadear repetidamente, como si estuviera tratando de adaptarse a la luz por primera vez. Cuando finalmente abrió los ojos, miró a Bernardino con una expresión de asombro y alegría. «Veo», gritó el niño, corriendo hacia los brazos de su madre, que lloraba incontrolablemente de gratitud. Para Bernardino, esto no fue solo un milagro físico, sino una confirmación de que el poder del nombre de Jesús era real y tangible. El impacto de Bernardino no se limitó solo a los milagros y las conversiones individuales. Sus predicaciones también generaron cambios sociales significativos. A menudo exhortaba a los líderes locales a promover la justicia y cuidar de los pobres. Bernardino creía que la verdadera transformación de una ciudad comenzaba con la renovación espiritual de sus habitantes, pero se concretaba a través de acciones justas y compasivas. Luchó contra la usura, defendiendo una economía más equitativa, donde los ricos fueran incentivados a ayudar a los necesitados. Sus palabras a menudo incomodaban a los poderosos, pero nunca retrocedía. Para él, el Evangelio no era solo un mensaje de salvación individual, sino también un llamado a la justicia y la caridad en todas las esferas de la vida. Los años de predicación de Bernardino fueron marcados por una creciente devoción al Santísimo Nombre de Jesús. Sabía que su trabajo no era solo una misión personal, sino una obra de renovación espiritual para toda la Iglesia. En cada ciudad dejaba un rastro de fe renovada, familias reconciliadas y comunidades más unidas. Bernardino no solo enseñaba sobre el amor de Cristo, vivía ese amor en cada gesto, en cada palabra y en cada oración. Su misión continuaba expandiéndose, impulsada por un deseo insaciable de llevar el nombre de Jesús a los confines de Italia. Al final de 1420, Bernardino de Siena ya no era solo un predicador itinerante, era un reformador espiritual, un apóstol de la fe, cuya voz resonaba en todos los rincones del país. Sus predicaciones sobre el Santísimo Nombre de Jesús no solo transformaron vidas, sino que también dejaron un legado duradero en la devoción popular y en la espiritualidad cristiana. El camino de Bernardino aún estaba lejos de terminar, pero su fe y su valentía ya lo habían convertido en una figura inmortal en el corazón del pueblo italiano. A principios de 1418, Bernardino estaba completamente comprometido con la difusión de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús, pero su misión de predicar no se limitaba a palabras elocuentes o milagros ocasionales. Para él, la predicación debía ir más allá de conversiones individuales y extenderse a la transformación de estructuras sociales corruptas. Creía profundamente que el Evangelio de Cristo exigía una renovación en todos los aspectos de la vida humana,
especialmente en una sociedad tan marcada por injusticias, desigualdades y abusos como la Italia de su tiempo. Una de las cuestiones sociales más preocupantes para Bernardino era la usura, práctica que se propagaba como una plaga por toda Italia. A principios del siglo XV, el sistema de crédito estaba lleno de irregularidades y era dominado por prestamistas que explotaban a los más pobres con intereses exorbitantes. Los endeudados a menudo perdían sus escasos bienes o caían en desesperación, incapaces de romper el ciclo de la deuda. Bernardino veía esta realidad como una afrenta directa a la dignidad humana y al espíritu cristiano de caridad y justicia. No podía permanecer indiferente a esta situación y comenzó a abordar el tema con fervor en sus predicaciones, incluso sabiendo que eso atraería la ira de los ricos. El coraje de Bernardino para enfrentar a los usureros era notable. No se limitaba a discursos genéricos sobre moralidad, denunciaba prácticas específicas e incluso señalaba a los responsables de tales abusos. En una de sus predicaciones más memorables en Florencia, miró directamente a un grupo de hombres ricos, conocidos por sus actividades de usura, y los llamó lobos devoradores del rebaño de Cristo. El silencio que siguió fue profundo. Los hombres, avergonzados, se levantaron y salieron de la plaza, pero sus conciencias estaban marcadas. Para Bernardino, la usura no era solo un pecado económico, sino una forma de violencia contra los más vulnerables. Sin embargo, sus palabras no solo condenaban, también ofrecían una solución práctica e innovadora al problema de la usura: los montes de piedad. Bernardino comenzó a promover la creación de estas instituciones de crédito sin intereses, que permitían a los pobres prestar dinero ofreciendo bienes en garantía con condiciones justas y accesibles. El primer monte de piedad fue establecido en Perugia y pronto surgieron otros en varias ciudades italianas. Esta iniciativa no solo alivió la carga de los más pobres, sino que también mostró que la fe cristiana podía traducirse en acciones concretas que cambiaban vidas. Para Bernardino, los montes de piedad eran una expresión viva de la justicia social y de la misericordia de Cristo, un modelo de economía basada en la caridad. Mientras viajaba de ciudad en ciudad, Bernardino frecuentemente se encontraba con líderes civiles y eclesiásticos, insistiendo en la necesidad de políticas que favorecieran a los más pobres y aseguraran el bien común. Nunca se dejaba intimidar por autoridades políticas o religiosas, incluso cuando eso significaba enfrentar hostilidad o rechazo. En Milán, por ejemplo, un magistrado lo convocó a una reunión privada, advirtiéndole sobre los riesgos de continuar predicando contra la usura y otras injusticias. Bernardino escuchó atentamente, pero al final de la conversación dijo: «Si temo el poder de los hombres más que el poder del nombre de Jesús, entonces mi fe no es verdadera». Su firmeza era inquebrantable y provenía de una confianza absoluta en la verdad del Evangelio. Pero esa misma firmeza trajo consecuencias dolorosas. Bernardino se convirtió en blanco de conspiraciones y ataques. Algunos nobles influyentes intentaron difamarlo, alegando que sus ideas eran peligrosas y subversivas. Incluso hubo intentos de desacreditar su integridad moral, difundiendo rumores de que se beneficiaba económicamente de las donaciones hechas a las iglesias donde predicaba. Bernardino, sin embargo, permaneció levantado, habló sobre el poder del amor de Cristo para transformar no solo al individuo, sino toda la sociedad. El nombre de Jesús es justicia para el pobre y paz para el afligido, declaró con voz retumbante. Al final del sermón, un hombre se acercó a él, llorando de arrepentimiento. Era un prestamista que, tocado por las palabras de Bernardino, decidió renunciar a su práctica de usura y donar sus bienes a los pobres.
impasible ante estas calumnias, sabiendo que la verdad acabaría prevaleciendo. Confiaba plenamente en Dios para defender su honor y veía esos ataques como una forma de participar en el sufrimiento de Cristo, que también fue perseguido por decir la verdad. A pesar de las persecuciones, Bernardino continuaba atrayendo multitudes en cada ciudad donde predicaba. Una de sus predicaciones más memorables ocurrió en Asís, en la plaza frente a la Basílica de San Francisco, con el estandarte de IHS. Ese momento fue una prueba viva de que la predicación de Bernardino estaba generando frutos concretos y duraderos. El trabajo de Bernardino también estuvo marcado por un profundo celo por la unidad de la Iglesia. Creía que muchas de las divisiones dentro de la cristiandad eran alimentadas por la avaricia, el orgullo y la corrupción moral. Para él, la solución no estaba solo en reformas estructurales, sino en un retorno genuino a la santidad de vida y a la devoción a Cristo. En sus predicaciones, a menudo exhortaba al clero a ser un ejemplo de virtud, recordándoles que su responsabilidad era aún mayor, ya que estaban encargados de guiar el rebaño de Cristo. Bernardino sabía que la reforma de la Iglesia comenzaba con la reforma personal de cada uno de sus miembros, y no dudaba en señalar los pecados del clero, incluso cuando eso generaba fricción con las autoridades eclesiásticas. Un aspecto poco conocido de la vida de Bernardino fue su trabajo de reconciliación entre ciudades italianas en conflicto. En una época de intensas rivalidades políticas y territoriales, actuó como mediador en varias ocasiones, buscando promover la paz entre comunidades que durante mucho tiempo habían estado en guerra. En Siena, por ejemplo, logró negociar un tratado de paz entre dos facciones rivales, usando su influencia espiritual para convencer a los líderes de ambos lados de comprometerse con el bien común. Su habilidad para unir a las personas en nombre de Cristo era admirable y reflejaba su profundo amor por la paz y la reconciliación. Uno de los momentos más desafiantes de su misión ocurrió en la ciudad de Ferrara, donde encontró una fuerte oposición por parte de líderes locales que no querían aceptar sus críticas a la usura y a la corrupción. Bernardino enfrentó amenazas de prisión y violencia, pero decidió permanecer en la ciudad hasta lograr predicar. En un sermón particularmente incendiario, desafió directamente a los líderes corruptos, diciendo: «No temáis el poder de este mundo, pues es pasajero. Temed antes el juicio de Cristo, que es eterno». Sus palabras resonaron por toda la ciudad, e incluso aquellos que lo odiaban no pudieron ignorar su valentía y sinceridad. Mientras la devoción al santísimo nombre de Jesús continuaba expandiéndose, Bernardino sentía que su misión estaba lejos de terminar. Sabía que su predicación estaba causando impacto, pero también comprendía que aún había mucho trabajo por hacer para reformar las estructuras de una sociedad marcada por tanto pecado y desigualdad. En sus últimos años de vida, comenzó a concentrarse más en formar nuevos predicadores, transmitiéndoles el mismo celo y amor por la verdad que lo había movido toda su vida. Bernardino veía en esos jóvenes una esperanza para el futuro de la Iglesia, una nueva generación de apóstoles que continuaría la obra que él había comenzado. La devoción de Bernardino al santísimo nombre de Jesús no solo transformó corazones individuales, sino que también inspiró reformas sociales y eclesiásticas significativas. Era un hombre que vivía lo que predicaba, dispuesto a enfrentar cualquier adversidad en nombre de la verdad del Evangelio. Su valentía, su amor por la justicia y su fe inquebrantable en Cristo lo convirtieron en un verdadero reformador espiritual y social, cuya influencia se extendió mucho más allá de su tiempo y lugar. A inicios de la década de 1420,
La predicación de Bernardino de Siena alcanzó un nuevo nivel de audacia y profundidad. Ya no hablaba solo a almas individuales, sino que se dirigía directamente a las estructuras de poder que, en su visión, perpetuaban injusticias y corroían la esencia del Evangelio de Cristo. La cuestión de la usura era solo una entre tantas otras que inquietaban su corazón. Bernardino comenzó a ampliar su enfoque denunciando prácticas como el comercio deshonesto, la corrupción política y el trato inhumano a los pobres y marginados. Era un periodo de intensas luchas, donde su compromiso con la verdad se volvía cada vez más evidente. Uno de los mayores desafíos de esta fase fue su creciente influencia sobre el pueblo. Multitudes llenaban las plazas para escucharlo predicar, y él sentía la responsabilidad de guiar espiritualmente a esas personas en busca de esperanza y de una nueva forma de vivir la fe. Sin embargo, su popularidad también generó celos y rivalidades dentro del propio clero. Algunos obispos y sacerdotes lo consideraban una amenaza, acusándolo de usurpar sus funciones y de atraer atención indebida hacia sí mismo. Bernardino, consciente de estas críticas, respondía con humildad, asegurando que su único objetivo era llevar a las personas a Cristo y a las verdades del Evangelio. Nunca se dejaba abatir por las críticas personales, pues estaba convencido de que su misión estaba enraizada en el amor incondicional por Jesús y por la salvación de las almas. En Florencia, una ciudad próspera y culturalmente vibrante, Bernardino encontró tanto apoyo como resistencia. Por un lado, los ciudadanos más pobres veían en él un defensor de sus derechos y un ejemplo de santidad. Por otro, los poderosos comerciantes y banqueros lo consideraban una amenaza al status quo. Durante una de sus predicaciones más encendidas, denunció públicamente a un grupo de banqueros que, según él, explotaban a los pobres con intereses abusivos. Las palabras de Bernardino resonaron en la plaza, provocando una mezcla de reacciones, aplausos de los oprimidos y miradas furiosas de los hombres de negocios. Uno de los banqueros más influyentes de la ciudad, sintiéndose directamente afectado, envió emisarios a Bernardino, pidiéndole que moderara su discurso y evitara citar nombres específicos. Bernardino, sin embargo, se negó a ceder, afirmando que su compromiso era con la verdad y no con los intereses de los poderosos. Esta postura firme de Bernardino no solo aumentó su popularidad entre el pueblo, sino que también lo convirtió en un blanco de intentos de intimidación. Recibió cartas anónimas con amenazas de muerte y, en algunas ciudades, fue confrontado por grupos de hombres armados que intentaban dispersar las multitudes que lo seguían. Durante un viaje a Milán, Bernardino fue abordado por un grupo de hombres mientras caminaba solo por un camino. Lo rodearon y lo amenazaron, ordenándole que abandonara la ciudad y no regresara nunca más. Bernardino, sin mostrar miedo, miró directamente a los ojos del líder del grupo y dijo: «No temo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar mi alma». Los hombres, impresionados por la valentía del santo, se alejaron sin causarle daño. Bernardino continuó su camino, recitando oraciones por el arrepentimiento de esos hombres. Sin embargo, la mayor prueba de su fe y valentía aún estaba por venir. En Roma, donde su predicación comenzaba a causar impacto, Bernardino fue llamado a responder nuevamente a las acusaciones de herejía, esta vez en un contexto aún más serio. El Papa Martín V convocó un tribunal para investigar sus predicaciones sobre el santísimo nombre de Jesús, que algunos consideraban un desvío doctrinal. Bernardino se vio obligado a suspender sus actividades misioneras mientras esperaba el juicio. Para él, esta pausa forzada fue una verdadera cruz.
Pasaba días y noches en oración, pidiendo sabiduría y fuerza para enfrentar a los acusadores con caridad y paciencia. Sabía que estaba en juego no solo su reputación, sino también la continuidad de su misión de reformar la Iglesia e inspirar una renovación espiritual en Italia. Cuando finalmente se presentó ante el tribunal, Bernardino estaba físicamente agotado, pero espiritualmente más fuerte que nunca. Sabía que sus predicaciones habían tocado muchas vidas, y eso lo sostenía incluso ante las preguntas incisivas de los inquisidores. Durante el interrogatorio, Bernardino explicó con claridad teológica que su devoción al nombre de Jesús era totalmente compatible con la fe católica y fundamentada en las Escrituras. Defendió la práctica de invocar el nombre de Cristo como un medio para fortalecer la fe de los fieles y promover la unidad en la Iglesia. Su defensa fue tan persuasiva y fundamentada que los inquisidores no solo lo absolvieron de todas las acusaciones, sino que también reconocieron la importancia de su trabajo misionero. Bernardino sintió una profunda gratitud a Dios por esta victoria, pues sabía que no era fruto de su elocuencia, sino de la gracia divina que operaba a través de él. La absolución en Roma fue un hito en su vida, pero no significó el fin de las dificultades. Bernardino continuó enfrentando resistencia en varias ciudades, especialmente entre aquellos que se beneficiaban de las prácticas injustas que él denunciaba. Aún así, no retrocedía. Al contrario, intensificaba sus predicaciones y buscaba maneras de expandir su misión. En una pequeña ciudad de Umbría, Bernardino encontró una comunidad devastada por la pobreza y la división interna. Los habitantes estaban divididos en facciones políticas que se odiaban mutuamente, y la violencia era común en las calles. Bernardino, en lugar de concentrarse solo en las conversiones individuales, decidió actuar como un mediador de paz. Convocó una reunión pública donde exhortó a los líderes de las facciones a reconciliarse en nombre de Cristo. Sus palabras fueron tan conmovedoras que al final de la reunión los líderes se abrazaron y prometieron trabajar juntos por el bien común. Fue un momento de triunfo no solo para Bernardino, sino para todos los habitantes de la ciudad, que experimentaron el poder del perdón y la reconciliación. A pesar de su gran fuerza espiritual, Bernardino no era inmune al cansancio físico. Sus largos viajes y el ritmo intenso de predicaciones cobraban un alto precio en su salud. Durante el invierno de 1425, contrajo una fiebre alta y se vio obligado a interrumpir su misión durante varias semanas. Aún debilitado, Bernardino no dejaba de rezar por el pueblo, pidiendo a Dios que continuara bendiciendo a los fieles y fortaleciendo a los nuevos predicadores que comenzaban a surgir en toda Italia, inspirados por su ejemplo. Sabía que su tiempo en este mundo era limitado y que necesitaba preparar una nueva generación de líderes espirituales que continuaran la obra de evangelización y reforma. En los años siguientes, Bernardino comenzó a enfocarse más intensamente en la formación de otros frailes, compartiendo con ellos sus conocimientos teológicos y sus experiencias misioneras. Los alentaba a predicar con valentía, pero también con compasión, recordándoles que el objetivo final era siempre la salvación de las almas y la promoción del bien común. Su enfoque era firme y acogedor a la vez, y muchos de los jóvenes frailes veían en Bernardino no solo a un mentor, sino también a un verdadero padre espiritual. Esta dedicación a la formación de nuevos predicadores fue una de las mayores contribuciones de Bernardino a la Iglesia, pues aseguró que su mensaje de fe y justicia continuara resonando mucho después de su muerte. La devoción de Bernardino al Santísimo Nombre de Jesús y su compromiso con la justicia social eran inseparables de su vida espiritual.
Veía en cada persona la imagen de Cristo y creía que todo cristiano estaba llamado a ser un signo vivo del amor de Dios en el mundo. Esta visión lo llevó a luchar no solo contra los pecados individuales, sino también contra las estructuras que perpetuaban el sufrimiento y la injusticia. Su fe estaba profundamente enraizada en la oración y la contemplación, pero también se manifestaba en acciones concretas de caridad y reforma social. En sus últimas predicaciones, Bernardino enfatizó la importancia de un amor sincero y desinteresado por Cristo, que se tradujera en actos de misericordia y en un esfuerzo constante para promover la paz y la justicia en todas las esferas de la vida. En el año de 1431, Bernardino de Siena enfrentaba un momento decisivo en su viaje. Su predicación continuaba resonando por toda Italia y la devoción al Santísimo Nombre de Jesús crecía de forma impresionante. Sin embargo, con esta popularidad renovada también surgían nuevos desafíos. Las tensiones políticas y religiosas se intensificaban y la figura de Bernardino, marcada por un profundo compromiso con la reforma moral y espiritual, comenzaba a generar divisiones significativas. Para muchos era un símbolo de esperanza y renovación, para otros una amenaza al status quo y a la estabilidad de las instituciones. Fue en medio de este escenario turbulento que Bernardino recibió un llamado inesperado. El Papa Eugenio IV, reconociendo su influencia y su impacto espiritual, le ofreció la dignidad de cardenal. Para cualquier clérigo de la época, esta era una honra incomparable, representando no solo reconocimiento, sino también una invitación a participar en las decisiones más importantes de la Iglesia. Sin embargo, para Bernardino, esta oferta trajo más angustia que satisfacción. Él sabía que aceptar el cardinalato podría restringir su libertad para predicar y limitar su contacto directo con la gente, algo que consideraba esencial para su misión. Además, temía que esta posición de destaque pudiera corromper su simplicidad y compromiso con la pobreza, valores que eran el núcleo de su espiritualidad franciscana. Después de días de intensa oración y consultas con sus hermanos franciscanos, Bernardino decidió rechazar el título de cardenal. Sintió con toda claridad que su vocación no estaba en los palacios del Vaticano, sino en las plazas llenas de almas en busca de conversión y redención. Este rechazo sorprendió a muchos, especialmente a aquellos que lo veían como un potencial reformador en la jerarquía de la Iglesia. Bernardino, sin embargo, no dudó en su discernimiento. «Mi lugar es entre los pobres y los afligidos», afirmó a uno de sus hermanos más cercanos. Esta decisión reflejaba su total entrega a la misión de evangelizar, sin buscar honores o reconocimiento humano. Sin embargo, el rechazo del cardinalato tuvo consecuencias inesperadas. Algunos líderes eclesiásticos y nobles comenzaron a ver a Bernardino como un rebelde, alguien que desafiaba las normas establecidas al negarse a asumir una posición de autoridad en la Iglesia. En Bolonia, por ejemplo, un grupo de clérigos intentó prohibir sus predicaciones, alegando que estaba promoviendo una forma de espiritualidad que desvalorizaba la jerarquía eclesiástica. Bernardino, al enterarse de esta prohibición, respondió con humildad, pero también con firmeza. Pidió una audiencia con el obispo local y durante la reunión explicó que su misión estaba inspirada por el deseo de servir a Cristo y a la Iglesia, y no de causar divisiones. El obispo, conmovido por la sinceridad y el celo de Bernardino, decidió revocar la prohibición, permitiendo que continuara su trabajo de evangelización. Este período de persecución e incomprensión fue particularmente doloroso para Bernardino. Sentía que estaba siendo mal interpretado por aquellos que deberían ser sus aliados en la reforma de la Iglesia. Sin embargo, en lugar de desanimarse,
Vio en esta oposición una oportunidad para purificar aún más sus intenciones. Durante una de sus noches de oración, confió a un hermano franciscano: cuanto más soy rechazado por los hombres, más siento la presencia de Cristo a mi lado. Esta experiencia de soledad espiritual lo acercó aún más a Cristo crucificado, reforzando su convicción de que la verdadera reforma comienza en el corazón de cada individuo, incluido el suyo propio. En medio de estas pruebas, Bernardino continuó atrayendo multitudes en todas las ciudades por donde pasaba. Su predicación estaba marcada por una pasión que trascendía la mera elocuencia. Hablaba desde 1900 sin el corazón, y la gente sentía que sus palabras provenían de una experiencia profunda de fe e intimidad con Dios. En Siena, su ciudad natal, realizó una serie de sermones que se conocieron como las Predicaciones de la Misericordia. Durante estas predicaciones, exhortó a los fieles a practicar la compasión y el perdón, enfatizando que el verdadero cristianismo no es solo una cuestión de rituales, sino de una transformación interior que se manifiesta en actos de amor y justicia. En una de estas predicaciones, Bernardino contó la historia de un hombre que había perdido toda su fortuna debido a la usura y que, en desesperación, buscó consuelo en la oración. Bernardino encontró a este hombre mientras caminaba por las calles de Siena y lo animó a confiar en el poder del nombre de Jesús. Él no solo escucha nuestras súplicas, sino que también conoce nuestras penas más íntimas, le dijo Bernardino. El hombre, tocado por este mensaje, comenzó a reconstruir su vida con un nuevo sentido de esperanza y dignidad. Esta historia ilustra no solo la eficacia de la predicación de Bernardino, sino también su capacidad para conectarse profundamente con el sufrimiento humano, ofreciendo un camino de redención y renovación espiritual. A medida que su fama continuaba creciendo, Bernardino también enfrentaba desafíos de salud cada vez más severos. Los constantes viajes, sumados a las exigencias físicas y emocionales de la predicación, comenzaron a afectar su cuerpo de manera irreversible. Sufría de problemas respiratorios y enfrentaba con frecuencia fiebres altas que lo dejaban exhausto y debilitado. Aún así, no permitía que sus limitaciones físicas lo impidieran de continuar su misión. En Perugia, incluso debilitado por la enfermedad, subió al púlpito y predicó con una intensidad tan grande que muchos pensaron que no sobreviviría a ese sermón. Al final, al bajar del púlpito, tuvo que ser sostenido por sus hermanos, que temían por su vida. Durante este periodo de debilidad física, Bernardino comenzó a reflexionar más profundamente sobre el significado de su sufrimiento. Veía sus dolores como una forma de participar de los sufrimientos de Cristo, algo que lo acercaba aún más a su misión de redención. En una carta a un amigo, escribió: «Mis enfermedades son un regalo de Dios, pues me recuerdan mi dependencia absoluta de su misericordia». Esta aceptación serena del sufrimiento no solo inspiraba a aquellos que lo rodeaban, sino que también fortalecía su propia fe y determinación. En los últimos años de su vida, Bernardino se dedicó intensamente a la formación de nuevos frailes y a la consolidación de las reformas que había iniciado. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero sentía una profunda paz interior, pues sabía que había cumplido su misión de manera fiel y valiente. En sus instrucciones finales a los jóvenes frailes, enfatizaba la importancia de la humildad, la oración constante y el amor incondicional a Cristo y a la Iglesia. Nunca se olviden de que el nombre de Jesús es la clave para todos los corazones, decía con una voz aún firme, a pesar de los dolores. Bernardino falleció el 20 de mayo de 1444 en la ciudad de Aquila,
rodeado por sus hermanos franciscanos. Su último suspiro fue acompañado por la invocación del nombre de Jesús, un símbolo del compromiso inquebrantable que había guiado toda su vida. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por toda Italia, y muchos lloraron la pérdida de un verdadero apóstol y reformador. La canonización de Bernardino, ocurrida apenas 6 años después, fue una confirmación de la santidad de su vida y del impacto duradero de su misión. Hasta hoy, el legado de San Bernardino de Siena sigue inspirando a aquellos que buscan una vida de autenticidad cristiana, comprometida tanto con la transformación personal como con la renovación social. Su vida fue una prueba de que el verdadero cristianismo es un camino de amor, sacrificio y valentía, guiado por la luz del nombre de Jesús, que continúa brillando en los corazones de todos los que están dispuestos a seguirlo. En 1439, Bernardino de Siena, ahora con casi 60 años, era más consciente que nunca del desgaste físico y emocional causado por décadas de predicaciones ininterrumpidas. Su cuerpo estaba más frágil, sus manos temblaban y su voz, antes retumbante, se volvía ronca después de largos sermones. Aún así, su pasión por el nombre de Jesús y por llevar el Evangelio al pueblo permanecía tan viva como en los primeros días de su misión. Continuaba viajando de ciudad en ciudad, incluso sabiendo que cada viaje era un riesgo para su salud ya debilitada. En uno de esos viajes, confió a un hermano franciscano: «Mi cuerpo está cansado, pero mi espíritu arde con la misma llama. Mientras Dios me dé aliento, continuaré proclamando su nombre». Fue en Milán donde Bernardino encontró uno de sus mayores desafíos personales y espirituales. La ciudad, próspera y dividida por facciones políticas, estaba en medio de un conflicto violento entre dos familias nobles que durante años disputaban el control político y económico de la región. El odio entre estas facciones era tan intenso que incluso los clérigos locales se dividían, apoyando abiertamente a un lado o a otro. Bernardino, al llegar a la ciudad, rápidamente se dio cuenta de la profundidad de la división y decidió que su predicación debía ser un llamado a la reconciliación. Sabía que esta sería una tarea casi imposible, pero sintió que era su deber intentarlo. En su primera predicación en Milán, Bernardino habló sobre el poder del perdón y la reconciliación, enfatizando que el nombre de Jesús no solo cura las almas, sino que también puede restaurar la paz entre enemigos. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo por muchos, especialmente por los líderes de las facciones en conflicto, que no estaban dispuestos a renunciar a sus disputas por el poder. Bernardino, sin embargo, no se dejó desanimar. Continuó predicando sobre la necesidad de reconciliación, incluso cuando su mensaje era recibido con frialdad o indiferencia. En una de sus predicaciones más intensas, dijo: «El nombre de Jesús es la fuente de toda paz. Si no lo invocamos con sinceridad, nunca conoceremos la verdadera reconciliación». Poco a poco, sus palabras comenzaron a penetrar los corazones endurecidos de los milaneses. Un momento particularmente emocionante ocurrió cuando uno de los líderes de una de las facciones, tocado por la sinceridad de Bernardino, se acercó a él después de un sermón. Con lágrimas en los ojos, el hombre confesó sus pecados de violencia y pidió consejos sobre cómo iniciar un proceso de reconciliación con sus enemigos. Bernardino, emocionado por la apertura de ese hombre, oró con él durante varios minutos, pidiendo a Dios que ablandara todos los corazones involucrados en el conflicto. Ese momento de vulnerabilidad y arrepentimiento fue un hito, generando un efecto dominó que comenzó a suavizar las tensiones en la ciudad. Poco a poco, Bernardino comenzó a organizar encuentros de reconciliación entre los líderes de las facciones, insistiendo en que oraran juntos antes de cualquier discusión.
Sabía que la verdadera paz solo podría ser alcanzada si el nombre de Jesús estaba en el centro de cada intento de diálogo. Las reuniones eran tensas, a menudo resultando en discusiones acaloradas y estancamientos. Pero Bernardino, con su paciencia franciscana y una profunda fe en la acción del Espíritu Santo, no se rendía. En cada encuentro, reforzaba el mensaje de que la paz era un fruto del perdón y de la misericordia, algo que solo podía ser alcanzado a través de un compromiso genuino con el Evangelio. Finalmente, tras semanas de negociaciones y muchas oraciones, las dos facciones acordaron firmar un tratado de paz, prometiendo trabajar juntas por el bien común de Milán. La plaza central de la ciudad se convirtió en el escenario de una ceremonia pública de reconciliación, donde los líderes de las facciones, acompañados por Bernardino, intercambiaron un abrazo simbólico ante la multitud. Para muchos milaneses, ese fue un momento milagroso, una señal tangible de que el nombre de Jesús realmente tenía el poder de transformar corazones y restaurar la paz. Bernardino, al ver el abrazo final entre los líderes, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que esa reconciliación no era obra suya, sino de Dios, que había tocado los corazones de hombres antes enemigos irreconciliables. Este triunfo en Milán no solo renovó la esperanza de Bernardino, sino que también inspiró a otras ciudades a buscar soluciones pacíficas para sus propios conflictos. Las noticias de la reconciliación lograda en Milán se esparcieron rápidamente, y muchos líderes civiles y eclesiásticos comenzaron a ver a Bernardino no solo como un predicador de conversiones individuales, sino como un mediador eficaz de paz social. Fue invitado a intervenir en conflictos similares en otras ciudades como Florencia y Venecia, donde también desempeñó un papel fundamental en la promoción de la paz y la justicia. Sin embargo, el desgaste físico de Bernardino se volvía cada vez más evidente. Los constantes viajes y las intensas negociaciones cobraban un alto precio en su salud. Durante una misión en Florencia, cayó gravemente enfermo, viéndose obligado a interrumpir sus predicaciones y descansar durante varias semanas. Sus hermanos franciscanos, preocupados, le imploraron que disminuyera el ritmo y considerara la posibilidad de una vida más tranquila en un convento. Bernardino, aunque reconociendo su fragilidad, respondió con una sonrisa: «Mi vida está en manos de Dios. Mientras Él me dé fuerzas, seguiré proclamando el nombre de Jesús». A pesar de su negativa a retirarse, Bernardino sabía que el fin de su misión terrenal se acercaba. Comenzó a concentrar sus esfuerzos en la formación de nuevos predicadores, compartiendo con ellos no solo sus técnicas de oratoria, sino también su profundo amor por el nombre de Jesús y su visión de una sociedad justa y reconciliada. A menudo recordaba a los jóvenes frailes que la predicación no era solo una cuestión de palabras elocuentes, sino de una vida enteramente dedicada a Cristo. No deben solo hablar sobre Jesús, decía, sino vivir como Él vivió, con amor, valentía y compasión. A finales de 1443, la salud de Bernardino se deterioró rápidamente. Sufría de fiebres constantes, falta de aliento y una debilidad generalizada que le impedía predicar con la misma intensidad de antes. Aún así, hizo un último esfuerzo para viajar a la ciudad de Aquila, donde esperaba dar su predicación final antes de retirarse definitivamente. Durante el viaje, necesitó ser llevado en una litera, pues ya no podía caminar solo. Al llegar a Aquila, Bernardino fue recibido por una multitud que se había reunido para escucharlo por última vez. Con una voz debilitada pero llena de emoción, predicó sobre la misericordia de Dios y el poder redentor del nombre de Jesús, exhortando a los fieles a mantenerse firmes en la fe, incluso ante las dificultades.
Después de su predicación final, Bernardino fue llevado a una habitación sencilla en un convento franciscano, donde pasó sus últimos días rodeado de sus hermanos y de aquellos que habían sido tocados por su vida y misión. En sus momentos finales, se le vio sosteniendo un crucifijo y murmurando el nombre de Jesús repetidamente, como había hecho a lo largo de toda su vida. El día 20 de mayo de 1444, Bernardino falleció pacíficamente, dejando atrás un legado de fe, valentía y reconciliación que continuaría inspirando a generaciones de cristianos. La canonización de San Bernardino de Siena, apenas 6 años después de su muerte, fue una confirmación no solo de su santidad personal, sino también de su contribución única a la Iglesia y a la sociedad. Había demostrado que la verdadera reforma comienza con una conversión interior y que el nombre de Jesús tiene el poder de transformar no solo individuos, sino también comunidades enteras. El legado de Bernardino sigue vivo en la devoción popular y en la búsqueda incesante de una sociedad más justa, reconciliada y centrada en Cristo. En 1443, la salud de Bernardino estaba en declive. Sus largas jornadas a pie, predicaciones interminables y una dieta simple y austera habían cobrado un alto precio. Sufría de una tos persistente, asociada a episodios de fiebre y cansancio extremo. Sus hermanos franciscanos, preocupados por la gravedad de su condición, le pidieron insistentemente que redujera su ritmo y se retirara a un convento donde pudiera recibir cuidados adecuados. Bernardino, sin embargo, resistía a esa idea. Sentía que aún había mucho por hacer y que su misión estaba lejos de concluirse. Fue en este contexto de debilidad física y de un espíritu aún ardiente que Bernardino recibió un llamado urgente para predicar en Nápoles, una ciudad marcada por conflictos sociales, políticos y espirituales. Las facciones locales estaban en guerra. El pueblo sufría con la pobreza y las injusticias sociales eran desgarradoras. Bernardino sintió que no podía rechazar este último desafío. Vio en la situación de Nápoles un reflejo de muchas ciudades que había visitado a lo largo de los años. Lugares desgarrados por el odio, la avaricia y el abandono espiritual. El nombre de Jesús es más necesario aquí que nunca, dijo a sus hermanos mientras se preparaba para el viaje. Aun sabiendo que este viaje podría ser el último, se entregó por completo a la misión, con un ardiente deseo de llevar paz y esperanza a esa ciudad. Al llegar a Nápoles, Bernardino fue recibido por una multitud de fieles que anhelaban sus palabras de consuelo y redención. Subió al púlpito con dificultad, apoyándose en un bastón para equilibrarse. Sus ojos, sin embargo, aún brillaban con el mismo fervor de siempre. Comenzó su sermón con una voz baja y temblorosa, pero pronto ganó fuerza a medida que hablaba sobre el poder transformador del nombre de Jesús. No hay nada más poderoso que el nombre de Cristo, declaró, con un vigor que parecía desmentir su fragilidad física. Sus palabras penetraron profundamente en los corazones de los oyentes, muchos de los cuales lloraban abiertamente, tocados por ese mensaje de esperanza y reconciliación en medio del caos. Durante su estadía en Nápoles, Bernardino fue llevado a un hospital local para visitar a los enfermos. La escena que encontró allí era desoladora. Hombres, mujeres y niños amontonados en lechos improvisados, muchos de los cuales estaban en condiciones miserables. La visión de esa miseria física y espiritual lo tocó profundamente. Se acercó a una mujer anciana, cuyos ojos reflejaban tanto el sufrimiento como la resignación de una vida de privaciones. Bernardino sostuvo sus manos arrugadas y comenzó a rezar por el nombre de Jesús, pidiendo que la mujer encontrara paz en medio del sufrimiento. La anciana, que apenas podía hablar, susurró:
Gracias por recordarme que Jesús está aquí, incluso en el dolor. Las lágrimas de Bernardino cayeron sobre las manos de la mujer, mientras él reconocía que, incluso en su debilidad, Dios aún lo usaba para llevar consuelo y esperanza. En esos días en Nápoles, Bernardino también se dedicó a intentar reconciliar facciones rivales que llevaban décadas en conflicto. Él organizó reuniones entre líderes de las diferentes facciones, buscando mediar un acuerdo de paz. Estos encuentros estaban marcados por tensiones y desconfianzas, pero Bernardino nunca perdió la paciencia. Sabía que la verdadera paz solo podría alcanzarse a través del perdón y la misericordia, conceptos que él reforzaba continuamente durante las negociaciones. Su presencia tenía un efecto desarmante sobre los líderes, muchos de los cuales comenzaban a ceder, influenciados no solo por las palabras de Bernardino, sino también por su propia vida, que era un ejemplo de dedicación y humildad. Sin embargo, su salud continuaba deteriorándose rápidamente. Durante una de las sesiones de reconciliación, Bernardino sufrió un colapso y necesitó ser llevado de regreso al convento para descansar. Ya no podía caminar sin ayuda y sentía intensos dolores en el pecho. Aún así, se negó a abandonar Nápoles antes de concluir su misión de paz. Con una determinación impresionante, participó en una última reunión entre los líderes rivales, donde finalmente se firmó un tratado de paz. Bernardino, ya muy débil, bendijo el acuerdo con lágrimas en los ojos y exclamó: «Alabado sea el nombre de Jesús, que trajo la paz donde antes solo había guerra». El viaje de regreso de Nápoles a la Toscana fue uno de los momentos más difíciles de la vida de Bernardino. Fue transportado en una litera, incapaz de caminar por su cuenta. Durante el trayecto, alternaba entre momentos de lucidez e inconsciencia, murmurando oraciones e invocando el nombre de Jesús en sus horas de dolor. Sus hermanos franciscanos, que lo acompañaban de cerca, estaban profundamente emocionados al ver la determinación de Bernardino de continuar alabando y proclamando el nombre de Cristo, incluso mientras su cuerpo estaba al borde del colapso. Uno de los frailes más jóvenes le preguntó: «Padre Bernardino, ¿por qué aún se esfuerza tanto?». Él respondió con una sonrisa débil: «Porque el amor de Cristo es más fuerte que el dolor». Al llegar al convento de San Francisco en Aquila, Bernardino fue colocado en una habitación simple, donde podría pasar sus últimos días en paz. Sabía que su muerte estaba cerca, pero no mostraba miedo ni arrepentimiento. En cambio, parecía desbordar de una profunda serenidad, fruto de toda una vida dedicada a Cristo. En sus últimos días, recibió visitas de fieles que habían sido tocados por su predicación a lo largo de los años. Algunos traían recuerdos simples, como una flor o un rosario, mientras que otros venían solo para pedir su bendición final. Bernardino, incluso debilitado, se aseguraba de bendecir a cada uno con una sonrisa y una palabra de aliento. Frecuentemente repetía: «Recuerden siempre el nombre de Jesús, pues es Él quien nos da vida y paz». El día 20 de mayo de 1444, al amanecer, Bernardino entró en un estado de semi-inconsciencia. Sus hermanos franciscanos se reunieron alrededor de su lecho, rezando y entonando cantos en su honor. De repente, abrió los ojos y pronunció por última vez el nombre de Jesús con una claridad sorprendente, como si estuviera viendo al propio Cristo delante de sí. Entonces, su espíritu dejó el cuerpo y partió serenamente hacia la eternidad. El silencio que siguió fue llenado por el suave sonido de llantos, pero también de una alegría silenciosa, pues todos allí sabían que Bernardino había completado su misión con una fidelidad impresionante. La noticia de la muerte de Bernardino se esparció rápidamente por toda Italia, causando un lamento colectivo entre aquellos que habían sido tocados por su vida y misión. Miles de personas asistieron a su funeral en Aquila,
donde fue sepultado con honores dignos de un santo. Muchos milagros fueron atribuidos a su intercesión, incluso antes de su canonización, que ocurrió solo 6 años después. El legado de San Bernardino de Siena, marcado por una profunda devoción al nombre de Jesús y por una búsqueda incansable de la paz y la justicia, continúa inspirando a cristianos en todo el mundo, recordándoles que el amor de Cristo es capaz de transformar el mundo, un alma a la vez. La muerte de Bernardino de Siena, el 20 de mayo de 1444, dejó un vacío profundo en toda Italia. Él había sido más que un predicador itinerante. Era un símbolo de esperanza, justicia y renovación espiritual en un mundo marcado por divisiones, conflictos y decadencia moral. El impacto de su vida y de su misión no se limitaba a la devoción al santísimo nombre de Jesús. Su influencia se extendía a la vida cotidiana de las personas, a la moral pública y a la justicia social. Su muerte fue recibida con una mezcla de tristeza y veneración, pero sobre todo con un profundo sentido de gratitud por todo lo que había realizado en nombre de Cristo. En los meses que siguieron a su fallecimiento, relatos de milagros comenzaron a surgir de diversas partes de Italia. Peregrinos viajaban hasta Aquila, donde Bernardino había sido sepultado, para rezar ante su tumba y pedir su intercesión. Muchos testimoniaban curas extraordinarias, reconciliaciones familiares y conversiones repentinas atribuidas a su intercesión. La simplicidad de su sepultura, adornada solo por una cruz de madera y el símbolo IHS, se convertía en un punto de peregrinación para aquellos que habían sido tocados por su predicación y su vida de santidad. Entre los milagros más conocidos, atribuidos a Bernardino, destaca la cura de un niño ciego en la ciudad de Siena. Los padres, desesperados y sin recursos, llevaron al niño hasta la tumba del santo, implorando por su intercesión. Después de horas de oración intensa, el niño comenzó a ver por primera vez en su vida. La noticia se esparció rápidamente, atrayendo aún más devotos al lugar de sepultura. Para muchos, esta cura fue una señal de que Bernardino continuaba siendo un mediador de gracias y milagros, incluso después de su muerte. Esta experiencia también reforzó la creencia popular de que él no era solo un santo de palabras poderosas, sino de obras concretas de misericordia. El proceso de canonización de Bernardino se inició de forma sorprendentemente rápida, apenas 2 años después de su muerte, en 1446. Para muchos en la Iglesia, la santidad de Bernardino era incuestionable, dada su vida de austeridad, su celo misionero y los innumerables relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Sin embargo, el camino hacia la canonización no estuvo exento de obstáculos. Algunos miembros del clero más conservador aún consideraban sus predicaciones demasiado radicales, especialmente en relación con su insistencia en la reforma moral y la justicia social. Bernardino era, después de todo, un hombre que desafió a los poderosos de su tiempo y que denunció prácticas corruptas, incluso dentro de la propia Iglesia. El Papa Nicolás V, un pontífice que también buscaba promover reformas espirituales y morales en la Iglesia, apoyó el proceso de canonización de Bernardino. Él veía en el fraile franciscano un modelo de santidad que la Iglesia necesitaba en ese momento crítico, marcado por el inicio del Renacimiento y por cambios sociales y culturales que desafiaban los valores tradicionales. Durante el juicio final de su causa de canonización, testigos de varias partes de Italia fueron llamados para relatar las virtudes heroicas de Bernardino, así como los milagros atribuidos a él. El tribunal escuchó relatos emocionantes de conversiones, curaciones y reconciliaciones de familias enteras, todos atribuidos a la intercesión del santo.
Los promotores de la causa argumentaron que Bernardino no solo había predicado la santidad, sino que también la había vivido de manera ejemplar y pública. En 15 de mayo de 1450, solo 6 años después de su muerte, Bernardino fue solemnemente canonizado en Roma por el Papa Nicolás V. La ceremonia fue un evento grandioso, reuniendo cardenales, obispos, frailes franciscanos y una multitud de fieles. Muchos de los presentes lloraban de emoción, recordando las predicaciones y el amor incansable de Bernardino por el nombre de Jesús. Durante la ceremonia, el Papa declaró que Bernardino de Siena es un verdadero apóstol de Cristo, un hombre que vivió y murió por el Evangelio. Su nombre será recordado entre los santos de la Iglesia y su devoción al nombre de Jesús continuará inspirando generaciones de cristianos. La canonización de Bernardino fue más que el reconocimiento de su santidad personal. Fue también una confirmación del valor de su misión de evangelización y reforma moral. Para el pueblo italiano, especialmente los más pobres y marginados, Bernardino había sido un defensor valiente y un portavoz de sus esperanzas y dolores. Su mensaje de justicia social, anclado en la fe en Cristo, encontró un eco profundo en una sociedad marcada por profundas desigualdades y divisiones. Con su canonización, la Iglesia reconocía no solo su vida de virtud, sino también su contribución a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Tras la canonización, la devoción a San Bernardino de Siena se esparció rápidamente por toda Europa, especialmente entre los franciscanos, que veían en él un modelo de santidad y de vida apostólica. Iglesias y capillas fueron dedicadas en su honor, y su imagen comenzó a ser venerada en altares y pinturas. En muchas de estas representaciones, Bernardino es retratado sosteniendo el símbolo IHS, un recordatorio de su devoción al nombre de Jesús. También es frecuentemente mostrado con un semblante sereno, reflejando la paz interior que marcó su vida y su ministerio. Entre los frailes franciscanos, el legado de San Bernardino fue especialmente significativo. Él había enfatizado la importancia de la predicación como un instrumento de evangelización y reforma, algo que se convertiría en central para la misión de la Orden franciscana en los años siguientes. Además, su ejemplo de humildad y de compromiso con los más pobres inspiró a generaciones de franciscanos a seguir sus pasos, dedicándose no solo a la oración y la penitencia, sino también a la promoción de la justicia social y al cuidado de los marginados. La devoción popular a San Bernardino también se manifestó de maneras únicas y creativas. En la ciudad de Siena, por ejemplo, surgieron procesiones anuales en su honor, donde los fieles llevaban el símbolo IHS como un estandarte de fe y de protección. Estas procesiones se convirtieron en una expresión colectiva de devoción al nombre de Jesús y una demostración pública del compromiso de los fieles con la paz y la justicia, valores que Bernardino había predicado incansablemente. En otras partes de Italia se erigieron iglesias en su memoria y altares dedicados a él fueron adornados con flores y velas en un gesto de gratitud por su vida de santidad. Incluso siglos después de su muerte, San Bernardino de Siena sigue siendo una figura de inspiración para cristianos en todo el mundo. Su vida de devoción al nombre de Jesús, su compromiso con la justicia y su valentía al enfrentar la corrupción y la injusticia permanecen relevantes en todas las épocas. Él es un ejemplo de cómo la santidad no es solo una cuestión de devoción personal, sino también de acción concreta en favor del bien común. La historia de San Bernardino es, sobre todo, una historia de amor incondicional por Cristo y por su Iglesia. Un amor que trascendió las barreras del tiempo
y continúa inspirando a aquellos que buscan una vida de autenticidad cristiana. El legado de San Bernardino no es solo un relato del pasado, sino una invitación continua a la renovación espiritual y moral. Su historia es un recordatorio de que, incluso en medio de las mayores adversidades, la fe en Cristo tiene el poder de transformar corazones y sociedades enteras. La devoción al Santísimo Nombre de Jesús, promovida con tanto celo por San Bernardino, sigue siendo un símbolo de esperanza y de renovación espiritual, un testimonio vivo del poder redentor del amor de Dios.